Bien, hoy es martes 29 de septiembre, corresponde a la semana 21 de clases y estamos en PTU de lenguaje o taller de PTU de lenguaje. Quien les habla es la profesora Karina Flores Guzmán. Antes de comenzar la clase, quiero dejar en claro que en este taller de PTU de lenguaje se coloca una nota y esta nota que se coloca en taller va a ir a la asignatura de lengua y literatura. Ya va a ser parte de una de las 3 notas formativas. Por lo tanto, el trabajo que vamos a realizar en clases, que se va a enfocar principalmente en realizar el segundo ensayo, esa nota va a ir a la asignatura de lengua y literatura. En la clase del día de hoy vamos a ver uno de los ítems, aparte de comprensión lectora, tenemos vocabulario contextual. Y esto es en lo que nos vamos a enfocar en la clase del día de hoy, ¿ya? También aprovecho de decir que el material que voy a utilizar en estas clases no es de mi propiedad, sino que de la profesora Yadia Cerda León. Para comenzar, ¿qué es lo que dice el DEMRE respecto a vocabulario contextual? El DEMRE dice que dado que el dominio y conocimiento del léxico o vocabulario que compone un texto se concibe como un elemento esencial para la comprensión lectora, se incorporan preguntas específicas asociadas a la interpretación del sentido del vocabulario en el texto. Entonces, el DEMRE nos dice primero que el vocabulario contextual es un elemento esencial para la comprensión lectora. Es por eso que se incluye un ítem que va a preguntar sobre el vocabulario contextual. La PTU de lenguaje, admisión 2021, tiene 13 preguntas de las 65 que son de vocabulario contextual. Y estas preguntas se enfocan a evaluar la habilidad de relacionar e interpretar información. Bien, también es importante, aunque yo sé que ustedes ya lo vieron porque obviamente han hecho de ensayos, pero es importante decir que en vocabulario contextual hay 2 modalidades de pregunta. Una que aparece alternativa sin justificación, tenemos la palabra subrayada, acá está el texto, esta es la palabra subrayada, y aparece un tipo de preguntas que son de alternativa sin justificación. Y la otra modalidad de pregunta es de alternativa con justificación, ¿ya? Bien, dice que para interpretar el sentido del vocabulario, ¿ya? Para lograr esta interpretación que me piden, debemos considerar que existen 2 tipos de lenguaje. Por una parte está el lenguaje denotativo, que se refiere a un solo significado literal. Y por otra parte también tenemos el lenguaje connotativo, en donde el significado se adecua según similitudes. Y a este lenguaje connotativo también le llamamos el lenguaje figurado, ¿ya? Entonces, en las preguntas de comprensión lectora, cuando me preguntan por una palabra, esta palabra puede tener un significado denotativo o literal, o sea que tiene solamente un significado, o puede estar, la palabra también puede tener un sentido connotativo o figurado. Para identificar si el lenguaje es denotativo o es connotativo, lo primero que tengo que hacer es recurrir a los conocimientos léxicos, es decir, recurrir a los conocimientos que tengo respecto a esa palabra. Antes de analizar las alternativas, tengo que hacerme una idea de lo que puede significar esa palabra. En segundo lugar, para identificar si el lenguaje es denotativo o connotativo, voy a analizar la intención del mensaje, con qué objetivo se está diciendo, para informar, ¿cierto? Para llamar la atención, etc. Aparte, voy a analizar el contexto de la palabra, en qué contexto está inserta esa palabra y qué significado adquiere a partir de ese contexto. Y también me voy a fijar en el tipo de texto en el que está inserto el mensaje, ¿ya? Por ejemplo,
Los textos literarios en narraciones u obras dramáticas generalmente encontramos un lenguaje connotativo, es decir, un lenguaje figurado, generalmente. En los textos no literarios, aquellos textos que tienen finalidad expositiva y argumentativa, vamos a encontrar principalmente un lenguaje denotativo, es decir, las palabras que aparecen en ese tipo de textos generalmente tienen solo un significado posible. Y en los textos provenientes de los medios de comunicación vamos a encontrar un lenguaje connotativo y denotativo, es decir, un lenguaje figurado y un lenguaje literal. Entonces, es importante, nuevamente lo digo, analizar la intención del mensaje, el contexto y el tipo de texto, ¿ya? Por ejemplo, tengo este enunciado que dice, hola perro, ¿cómo va? ¿Ya? La palabra perro en este enunciado no viene a significar un animal doméstico, ¿cierto? Viene a tener otra connotación. Entonces, sí, no se refiere a un significado denotativo, sí a un significado connotativo. Pero nos habían dicho que para poder determinar el significado, para poder interpretar el significado de esta palabra, tengo que analizar la intención. La intención en este caso de este mensaje es saludar. El contexto en que está inserto este enunciado es un saludo entre dos personas jóvenes, porque las personas jóvenes puede que lo utilicen, es más difícil que lo utilice a lo mejor una persona de edad, ¿cierto? Y estas dos personas jóvenes tienen una relación de amistad, o sea, hay una simetría. Por eso existe, se está utilizando esa palabra de una manera coloquial. Bien, en este contexto, esta palabra perro viene a significar amigo fiel, al que se agregan otras connotaciones como masculinidad, informalidad y juventud. Entonces, acá el lenguaje connotativo, como lo veía en esta diapositiva, dice que el significado se adecua según las similitudes. Ahora voy a utilizar esta misma palabra, pero en el siguiente enunciado. Por ejemplo, dice, este hombre es un verdadero perro. Acá lo mismo, el significado de esta palabra, perro, en este contexto, no tiene un significado denotativo, sino que tiene un significado connotativo. Y esta palabra va a adquirir otro significado que distinto al del ejemplo anterior, y en este contexto la palabra se va a referir a una persona despiadada, injusta y explotadora, ¿ya? Ok, entonces, pasamos al siguiente punto, que es el método de resolución. Consta en 5 etapas. La primera lectura dice, realiza una primera lectura del texto completo con el fin de construir una primera idea acerca de él. O sea, en esta primera lectura yo me tengo que fijar en el tipo de texto que es, encontrar el tema, etcétera, pero además tengo que dar una lectura completa para hacerme una idea de qué se trata. En el segundo punto dice análisis de claves textuales. Acá dice realiza una segunda lectura y fíjate en las palabras subrayadas. Intenta determinar cuál es el sentido que dichas palabras adquieren en el texto, buscando claves textuales. O sea, esta metodología lo que está diciéndonos es que antes de ver las alternativas, yo determine cuál es el sentido que adquiere la palabra en ese texto. El tercer punto habla sobre el análisis etimológico y el uso del diccionario mental. Acá lo que ustedes tienen que hacer es identificar si en la palabra existe alguna raíz, prefijo o sufijo que conozcas. Determina si su sentido corresponde a un significado denotativo o connotativo. Acá ustedes se tienen que fijar si la palabra, ¿cierto?, tiene un significado denotativo o connotativo, y busca en tu mente sinónimos. Escribe otras palabras que podrían reemplazar en el texto. Se sugiere que se escriban otras palabras, aparte, antes de ver las alternativas. ¿Bien? El cuarto punto dice análisis de alternativas y primera eliminación. ¿Cómo voy a lograr esta primera eliminación?
lo primero que tengo que haber hecho es determinar el sentido de la palabra. Entonces, todas aquellas alternativas que se alejen a este sentido que yo le di en el segundo paso, las tengo que eliminar. Y por último, el quinto paso dice, reemplazo de la palabra subrayada. Si dejas una o más de una alternativa, prueba o reemplaza la palabra del texto por cada una de ellas. Finalmente, selecciona la más adecuada para reemplazar a la palabra subrayada en el texto, en el contexto, perdón. Entonces tenemos 5 pasos. El primero es una lectura general. El segundo, yo hago una segunda lectura en donde determino el sentido de las palabras. En el tercer paso voy a identificar si aquellas palabras tienen alguna raíz o sufijo o prefijo. En el cuarto paso voy a hacer una primera eliminación a partir del análisis que hice. Y en el quinto paso obviamente voy a subrayar. Además de estos 5 pasos, la profesora Regina Bareto, que lleva muchos años haciendo PSU, ella nos da un tip y dice, te sugiero que el ítem de vocabulario contextual lo contestes una vez respondidas las preguntas de lectura. Pues de tanto leer el texto o fragmento, de ir y venir por las preguntas, recién entonces asimilas el sentido del vocabulario que te pregunta. Ok, ejercicios. Voy a leer el fragmento y ustedes van a leer las alternativas y van a escribir por favor en el chat cuál piensan que es la alternativa correcta. Traten de llevar los pasos, los 5 pasos al menos en esta parte de la clase. Dice, a pesar de todos nuestros asombros y reacciones, a pesar de todas las pérdidas que nos dejan anonadados dentro del relato y a los hallazgos de un mundo invisible pero palpable, deseo que las verdades y percepciones de estos cuentos reflejen auténticamente la psique del lector ante su propia mirada de algún modo hermoso e iluminado. En efecto, estos cuentos reflejan todos nuestros miedos más terroríficos, todos nuestros amores anhelados y todas nuestras esperanzas. Clarisa Pincola Estés, Introducción, Cuentos Hermanos Grimm, fragmento. Bien, entonces acá la palabra subrayada es terroríficos. Lo que dice es que yo antes de ver las alternativas me tengo que hacer una idea respecto al significado de esta palabra. Por lo tanto, ahora ustedes van a hacer una segunda lectura y van a tratar de determinar el sentido y luego que ustedes determinen el sentido van a marcar la alternativa correcta. Bien. Pueden ir escribiendo su respuesta en el chat, por favor. Bien. Estoy leyendo y efectivamente aquí la alternativa correcta es la letra B, como ustedes muy bien lo indicaron en el chat. Bien, súper bien. Entonces, acá voy a explicar un poco. Primero, dice, para resolver cierto este ejercicio, siguiendo el modelo que se propuso, lo primero que hay que hacer es determinar de qué se trata esta palabra terrorífico. Lo terrorífico se va a referir a algo que causa o provoca miedo, ¿cierto? Algo espantoso. Tengo que ver también el contexto. Y de acuerdo al contexto en el que se encuentra esta palabra subrayada, o sea, terrorífico, ¿cierto? La primera acepción, o sea, la primera alternativa que dice catastrófico, a pesar de que pueda parecer adecuada, no vendría a ser debido a que se aleja del sentido terrorífico. La segunda dice porque los cuentos representan los temores que subyacen en todos nosotros. Efectivamente, acá nos está diciendo, en efecto, estos cuentos reflejan todos nuestros miedos más terroríficos, nuestros miedos. O sea, que todo aquello que nos da mucho miedo, ¿cierto? Que nos causa, o aquello que está dentro de nosotros, como dice, se reflejan en todos nuestros miedos, ¿ya? Fantasmórico se alejaría del significado porque dice los cuentos apelan al carácter ilusorio y lo ilusorio tiene que ver con la ilusión.
deleznables, dice, porque los cuentos aluden a los aspectos más despreciables. Y acá despreciable se aleja lo que es el terror o el espanto. Y abominable, dice, porque los cuentos narran hechos condenables y despreciables. A pesar que diga despreciable, cuando hablo de condenable, o sea, sí, cuando hablo estoy dando un tipo de castigo, ¿ya? Por lo tanto, también se alejaría, porque el sentido es causar espanto. Bien, y sería la letra B. Y este último ejercicio que van a hacer ustedes, por favor, dice, lo que pasa es lo siguiente, hoy en día la gente posee muchísima más información que antes, internet, etc. Además, hay una clase emergente de jóvenes profesionales e instruidos que no se tragan así como así a los actuales partidos políticos, que ya no los representan en nada. Es más, se cuestiona cuál podría ser el aporte real de estos partidos políticos en la sociedad actual. Por otro lado, los partidos políticos no han sabido caminar con los actuales tiempos y creen que basta una frase linda para captar gente en su bote. Hoy el mundo no es el mismo de antes, especialmente en política. Bien, entonces primero estoy entendiendo, ¿cierto?, que se está haciendo una crítica a lo que son los partidos políticos y estoy diciendo lo que pasa hoy día con la gente y por qué, ¿cierto?, la gente hoy día, sobre todo los jóvenes, dice que no se tragan a los actuales partidos políticos. Entonces, dice, hay una clase emergente de jóvenes profesionales e instruidos que no se tragan así como así los actuales partidos políticos que ya no los representan en nada. ¿A qué se refiere esta palabra instruidos? Van a leer ustedes las alternativas y van a responder, por favor. ¿Será la letra A? La letra C, competentes, porque los jóvenes profesionales tienen las cualidades y conocimientos adecuados para desarrollar su trabajo. A, cultos, porque los jóvenes profesionales han adquirido ideas y conocimientos a través del estudio. La A. Bien. Ok, acá lo primero que tengo, la palabra instruidos está en el contexto diciéndome que estas jóvenes, ¿cierto?, que son profesionales, o sea, que tuvieron estudios, no se tragan así como así los actuales partidos políticos, ya que no los representan. Dice educados, vamos a empezar por abajo, dice, porque los jóvenes profesionales se comportan socialmente en forma apropiada, no tiene nada que ver el comportamiento, no estoy hablando del comportamiento. Sabios, porque los jóvenes profesionales poseen profundos conocimientos en una materia, ciencia o arte, es porque ellos tienen profundos conocimientos en una materia que no se tragan así como hacían los actuales partidos políticos. Bien, puede ser. C, competentes, porque los jóvenes profesionales tienen las cualidades y conocimientos adecuados para desarrollar su trabajo. Me estoy refiriendo a que debido a sus cualidades y conocimientos ellos desarrollan bien su trabajo, por eso ellos no confían en los actuales partidos políticos. No, ya, no. Eruditos, porque los jóvenes profesionales poseen amplios y sólidos conocimientos en una o varias áreas del saber, ¿ya? Debido a que ellos poseen amplios conocimientos, no se tragan así como así los actuales partidos políticos, se parecen, ¿cierto? Y la A dice, ya, entonces no tenemos esa, no. Eso no. La A dice, cultos, porque los jóvenes profesionales han adquirido ideas y conocimientos a través del estudio, han adquirido ideas y conocimientos. Efectivamente sería la letra A, porque debido al contexto de la palabra, esto me estoy refiriendo a que ellos han tenido estudios, por eso sería la letra A. Ya, bien, súper bien, chiquillos. Entonces, en este ítem ya no alcanzamos a hacer más, pero la idea es que en las próximas clases, cuando comencemos a hacer la segunda parte del ensayo,
sugiero que ustedes sigan los pasos. Los pasos son, en síntesis, hacer una primera lectura para entender la idea global, ver el tipo de texto. En la segunda, determino el sentido de la palabra. En el tercero, busco a ver si existe alguna raíz o algo que yo conozca respecto a la palabra. En cuarto lugar, ya teniendo una idea del sentido de la palabra, voy a eliminar aquellas que se alejan de ese sentido y finalmente voy a elegir una alternativa correcta. También acá, como dice, se va a sugerir, ojalá ustedes lo puedan aplicar, que una vez respondidas todas las preguntas de lecturas, recién ustedes contesten las de vocabulario contextual. Vean que si les funciona o no. ¿Ya, chiquillos? Bien, ¿hay alguna pregunta respecto a la clase de hoy? Parece que no. Bueno, chiquillos, si no es que no hay ninguna pregunta, dejamos la clase hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Que estén bien, cuídense.